En este programa de Camino, iniciamos una vertiente que nos interesa mucho porque tiene un impacto inmenso. Iniciamos nuestra vertiente Ciencia y Fe. Por supuesto, el punto de partida tiene que ser preguntarnos qué entendemos por ciencia. Muchas personas asocian la palabra ciencia con un conjunto de conocimientos, algo así como ciencia es lo que saben o lo que hacen los científicos. Pero si examinamos la historia, si miramos el quehacer de los científicos, nos damos cuenta que hay un método y que esa palabra método es fundamental. Es decir, el científico sigue una serie de pasos, no en el sentido de una receta que genera conocimiento, sino en el sentido de tener una estructura cíclica, evolutiva, que produce respuestas verificables, o según se mire, falseables. Observemos lo que hemos dicho. Se trata de un proceso que es cíclico, pero que a la vez es evolutivo, de manera que no da vueltas únicamente sobre sí mismo, sino que va produciendo un conocimiento cada vez más amplio, cada vez más alto. ¿Cuál es este método? Aunque hay muchas variaciones y aunque pueden encontrarse cambios en una y otra parte, yo creo que se puede hablar de unas 7 características, 7 pasos, que usualmente siguen los científicos. Entonces vamos a escribirlos aquí. Estos 7 pasos caracterizan la actividad científica y preparan el impacto de la ciencia en la vida real de las personas a través de lo que llamamos tecnología. El primero de esos pasos es observación y elaboración de preguntas. Por ejemplo, me doy cuenta que cuando se producen ciertos temblores, movimiento de tierra, y yo vivo cerca de un volcán, es posible que haya una erupción. Veo que se juntan algunas nubes y se producen algunos rayos. Esas asociaciones entre distintos fenómenos llevan a hacer preguntas. ¿Los temblores, esos movimientos de tierra, tienen que ver con el estallido del volcán? Es una pregunta que hago. Como aquí estamos hablando de la ciencia moderna, entonces entra un factor muy importante, que es establecimiento de cantidades relevantes. Observemos la importancia de la palabra cantidades, así como antes era importante preguntas. Sin preguntas no hay ciencia. Una persona que simplemente mira, que tal vez le gusta o no le gusta lo que ve, que admira o no admira lo que encuentra, una persona así no hace todavía ciencia. Tiene que hacer preguntas. Y luego esas preguntas tienen que llevar a cantidades. Cantidades. Por supuesto, si entran cantidades, entran números. Decía Galileo que la naturaleza estaba escrita con números, con matemáticas. Esta matematización es una de las características de la ciencia moderna, con lo bueno y con lo malo que eso trae. En tercer lugar, el método científico implica el diseño de experimentos. Estos experimentos tienen características, las condiciones tienen que ser controladas y, una cosa muy importante, se trata de experimentos replicables. Si el experimento que yo hice nadie más lo puede hacer, eso no clasifica como ciencia. Pero si yo hago una prueba de un medicamento en Venezuela y veo que se puede replicar en Corea del Sur, y veo que se puede replicar en Canadá, y veo que se puede replicar en Sudáfrica, lo que es replicable se considera universal y se considera por lo tanto válido. En cuarto lugar, es importante postular leyes. Leyes que relacionan las cantidades de las que hemos hablado antes. Esas leyes usualmente nos conducen a ecuaciones. Pueden ser ecuaciones bastante complicadas, pueden ser ecuaciones diferenciales, pueden ser ecuaciones que implican campos, que implican matrices, tensores,
Toda esta es terminología propia de las matemáticas. En quinto lugar, lo que quiere la ciencia es la elaboración de teorías. Estas leyes tienen que llevar a teorías, es decir, tratan de responder de un modo cada vez más general a cómo suceden las cosas. Por ejemplo, yo puedo observar que si aumento la presión al doble y un gas está confinado, entonces el volumen se reduce a la mitad si mantengo constante la temperatura. Fíjate que todas esas son cantidades: presión, volumen, temperatura. Y si avanzo en ese camino puedo llegar a lo que se llama la teoría cinética de los gases. Esa es una teoría. ¿Ya tengo ciencia? ¿Si he llegado a una teoría? Todavía no. Hace falta un punto muy importante, dos puntos muy importantes. Uno es la difusión de resultados dentro de la comunidad científica. Yo encontré que si aumento la presión al doble, el volumen se divide por la mitad. A ver, tú que vives en Noruega, ¿te pasa lo mismo? Tú que vives en España, ¿es lo mismo contigo? Tú estás en Japón, ¿se cumple allá también? Es aquí donde la replicabilidad adquiere toda su importancia. Hay que difundir los resultados. Hoy esto se realiza a través de lo que se llama revisión por pares, en inglés peer review. Es decir, otras personas tienen que ver la calidad del trabajo que yo he hecho. Pero todavía ahí, esa crítica todavía no es suficiente. Es necesario, para que el conocimiento se considere científico, es necesario que yo haga un planteamiento de predicciones que también podemos llamar hipótesis. Entonces yo digo, por ejemplo, digo que si yo tomo helio y aplico doble de presión, el volumen se reduce a la mitad si mantengo constante la temperatura. Entonces yo digo, eso vale para todos los gases. Espérate, probemos a ver con nitrógeno. Estas hipótesis o estas predicciones deben ser predicciones que se puedan llevar a experimentos. Si no puedes llegar a un experimento, si tu predicción no lleva a experimentos, entonces no funciona. Entonces fíjate que esto nos devuelve a una pregunta. Y de nuevo tengo que ver si las cantidades son las que corresponden. Tengo que volver a hacer este recorrido. Y si todo esto se cumple, entonces mi predicción ha llevado a una generalización y puedo creer que las leyes y las teorías que he establecido tienen sentido. Estas son las características básicas de la ciencia moderna. Nos damos cuenta que es un proceso que se retroalimenta. Es decir, a partir de hipótesis paso a experimentos, ¿cierto? Las hipótesis me llevan a experimentos. Esos experimentos que tienen que ser replicables me llevan a leyes, esas leyes me llevan a teorías y esas teorías me llevan nuevamente me llevan a hipótesis. Este es el esquema súper simplificado de lo que hace la ciencia moderna. Dentro de todo este proceso, la observación de cantidades y el establecimiento preciso de las leyes del comportamiento de esas cantidades es lo que hace que lleguemos a un verdadero conocimiento. Este proceso no termina. Eso quiere decir que la ciencia moderna, es un proceso de continua revisión de lo que se conoce y en esa continua revisión hay mejoras. Un ejemplo histórico interesantísimo es el que se presentó con las leyes de Newton. Es el único ejemplo que vamos a mencionar en este caso. Resulta que Newton establece unas leyes del movimiento. Esas leyes del movimiento incluyen la famosa ley de la gravitación universal. Esas leyes del movimiento indican cómo se deben mover los planetas, por ejemplo. Newton establece que los planetas deben moverse de una manera elíptica y el Sol queda en uno de los focos de esa elipse. Es una maravilla de matemáticas. Pero resulta que la teoría de Newton sobre el movimiento de los cuerpos celestes falla cuando yo llego al planeta Mercurio, el que está más cerca del Sol, y entonces debo tratar de explicar las anomalías que se dan en ese movimiento. Este es uno de los elementos que entra dentro de una teoría más amplia, y entonces aquí es donde aparece otro personaje, y ese personaje se llama Albert Einstein. Einstein revisa este problema, mejora estas leyes, y entonces establece cómo se puede explicar mejor ese movimiento. Y entonces Einstein va a hacer su planteamiento de las leyes de la relatividad. Es solamente
la relatividad especial y la relatividad general. Es solamente un ejemplo de cómo se puede avanzar en la ciencia y cómo la ciencia es un proceso que no se detiene. Por lo mismo, es una actividad humana sumamente exitosa que produce, que genera resultados, que genera tecnología. ¿Se opone esto a la fe? Bueno, esa es una pregunta que tendremos que examinar. Por ahora es bueno que conozcamos qué es la ciencia moderna.